This morning, I'm going to talk about the value of chess in the 21st century. Esta mañana, buenos días, dijo. Esta mañana vamos a hablar del valor del ajedrez en el siglo XXI. And you will hear many ideas today that were very similar to what you heard from that brilliant presentation from Mr. Garcia yesterday. Y van a escuchar muchas ideas que son similares a las que escucharon ayer del señor Leoncho García. So let me begin with the idea that chess is a game. It's obviously a fun thing to just sit down and play. That makes it a game. It is a sport because it's a competition, it's a challenge between two people. Bueno, podemos decir que el ajedrez es un juego porque obviamente lo jugamos y nos divertimos con eso. Podemos decir que es un deporte porque hay competencia. It's also a science. In science, we can experiment to try to find what is true and what is not true. Other people can duplicate that experience, that experiment, and either verify the results or cause you to modify your thinking. This is especially true in the end game of chess. That's where the real science occurs. Podemos decir que es una ciencia, ya que lo tenemos que estudiar y tenemos que explorar diferentes posibilidades, analizar y luego determinar si las opciones son buenas. So when children or adults are learning things about the end game, they're really taking part in scientific activity. Sobre todo en la parte de los finales, cuando los niños están aprendiendo a jugar finales, están aprendiendo a utilizar los aspectos científicos del ajedrez, el método científico. But in chess, as in science, there are a great many things that are unknown. Igualmente que en el ajedrez y en la ciencia hay muchas cosas que son desconocidas. And that's when chess becomes an art. Y es ahí cuando el ajedrez se convierte en arte. There's a lot of room for individual creative expression in the game of chess. Hay mucho espacio para crear y para introducir nuevas ideas. But chess is also a conversation between two people. El ajedrez también es una conversación entre dos personas. On every move, you might be making a statement. Quizás van a hacer un statement, es como formular una idea. Or asking a question. O hacer una pregunta. What are you going to do now? O contestar una pregunta. Or answering a question. I saw what you asked me and here's my answer. Justamente es contestar una pregunta. Si yo pregunto algo, la otra persona contesta y viceversa. And chess is also a dance choreographed by two people. El ajedrez puede ser también como una danza entre dos personas. And it is a battle of beautiful ideas. También es una batalla entre hermosas ideas. This game has been around for at least 1,500 years. Este juego el ajedrez ha estado por los últimos 1500 años. In its modern form, it's been around for 500 years. Y en la forma como es ahora, los últimos 500 años. So how does this ancient game have any relevance to our fast-paced digital age? Entonces, ¿cómo un juego de ajedrez tan antiguo puede tener relevancia en la vida moderna, rápida, digital nuestra? Does anyone know who this man is? ¿Alguien sabe quién es él? Hey, yes, Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. Yes, and he said something similar to what we were talking about yesterday, or the day before, about we may not know what the future holds, but we do know who holds the future. Él dijo algo muy interesante. Dice, no sabemos qué es lo que nos va a traer el futuro, pero sí sabemos quiénes van a estar en el futuro. His variation of that was, we cannot build the future for our youth, but we can build our youth for the future. Por lo tanto, no podemos construir un futuro para nuestros jóvenes, pero sí podemos enseñar a nuestros jóvenes cómo vivir o cómo existir en el futuro. This is the Bronx, where I used to teach. Esta es una foto del Bronx, en Nueva York, la parte del Bronx. And I had to help these children
prepare for the modern digital age. Y él ha preparado a los niños de esa área para vivir en la época digital, la época moderna. In the beginning, I was not just teaching chess. Él no solamente estaba enseñando ajedrez a los estudiantes, I was teaching the process for achieving success in anything. les enseñaba el proceso de cómo lograr éxito en cualquier cosa. But I had to do more than just teach how the pieces move. Algo mucho más que enseñarles cómo mover las piezas. First, I had to deal with their emotional development. Lo primero es desarrollar los aspectos emocionales. These were children who had nothing, Estos eran niños que no tenían nada. so they fought over anything they could get. Entonces peleaban por cualquier razón. They would fight over who was going to play which piece. They would fight over who would even pick up the bag to get the pieces. They would fight over whose move it was. They would fight over where a piece was on the board. They would fight over everything. Sí, peleaban porque quién iba a poner las piezas, quién las iba a guardar en la bolsa, quién iba a jugar con qué color. Por cualquier razón peleaban. So I had to teach them that fighting doesn't work. Entonces le tuvo que enseñar que pelear o el conflicto no funciona, no sirve. To get away from the fight over whose move it was, we have a simple selection in chess. You take a white pawn and a black pawn and you mix them up behind your back. And then one person chooses for color. They choose a hand. You bring out the hand. And astonishingly, 90% of the time, the person who held the pawns got the white pawn. Bueno, dice que tenía que enseñarles cosas tan simples como escoger con qué color jugar. Se jugaban con piezas blancas o negras y para eso usaban un peón blanco y un peón negro y lo ponían atrás. Y dice curiosamente el 90% de las veces la persona que tenía los peones se quedaba con las piezas blancas. They could just keep track of where they were. And if you chose this one, well, that's easy. Sí. Y bueno, porque los niños obviamente hacían trampa y lo cambiaban atrás. Entonces quedaba el 90%, aprendió que podía quedarse con las piezas blancas. I learned a new trick in South Africa. They would take two pawns like this, put them with a finger and a thumb behind their back. You would mix them up behind your back, and then bring the other hand forward. Now, there's no way I can make the change. Dice que en Sudáfrica les empezaron a enseñar que los ponían con una mano los dos peones atrás y otra mano delante. Así no podían hacer el cambio de piezas. So I would encourage you to come up with a system for everything you see that is going to be a problem. Entonces dice que es importante, cosas tan simples como esta, que ustedes tengan un sistema por cualquier cosa que puedan anticipar que puede llegar a ser un problema. And once the children have a system, they can simply follow it. And then it's not a question of, am I trying to get over on you, but did I break a rule? Dice que una vez que hay un sistema, que hay reglas, entonces los niños aprenden a seguirlas y ya no es la pregunta que si yo cometí un error o te hice trampa, ya hay un sistema que lo siguen y lo pueden. And they are now learning how to work together. And we're going to talk a lot more about that in a few minutes. Y ahí aprenden cómo jugar, cómo trabajar en conjunto y de eso vamos a hablar ahora. So I had to teach them how to play a game. You take turns, you follow rules. Dice que antes de enseñarle a jugar ajedrez tiene que aprender algunas primeras cosas, como el proceso del juego, ¿cierto? ¿Quién juega con las blancas? Que hay que tomar turnos. And just basic decency and respect for another person's feelings. Y tener decencia y respeto por los sentimientos de la otra persona. And the rules are there to protect them. Y tienen que aprender que las reglas existen para protegerlos. Once they got hold of the idea that the rules were actually going to help them, everybody followed the rules. Una vez que entendieron que las reglas les podían ayudar y los podían proteger, todos querían seguir las reglas. So they were learning patience, they were learning perseverance, they were learning good sportsmanship. Entonces And aprendieron paciencia, perseverancia, they were learning how to handle adversity, how to win with grace and lose with dignity. That losing was not a definition of who they were, it simply showed what you needed to work on.
Entonces tenían que aprender cómo enfrentar la adversidad. David, you're going too fast. I'm slowing down. Okay. Okay, you need to go back. Oh, sorry. Sorry. Cómo ganar con gracia y perder con dignidad y aprender la definición de lo que significa el trabajar juntos, ¿cierto? Y las cosas que hay que hacer para poder avanzar, trabajar en lo que hay que trabajar o aprender. After all that, we could really get down to chess. Después de todo eso, ahí recién se les puede empezar a enseñar ajedrez. Tactics, mating patterns. Pueden aprender endings. Táctica, patrones All of those. para dar mate, finales, sistemas de aperturas, principios en el medio juego, estructura de peones And a lot of other things, of course. y muchas otras más, por supuesto. And we started winning. Y de ahí empezaban a ganar. And that's when the troubles really started. Y es ahí cuando empezaron los problemas. Because now they thought they were great. We were the New York City champions. We were the New York State champions. We have arrived. Porque en ese momento pensaron que eran fantásticos, que eran invisibles y que podían ser campeones y ganar todas las partidas. And I had to convince them that they had to keep working. Y tenía que convencerlos que tenían que seguir estudiando y trabajando para progresar. And I kept saying over and over again, what got you here is what will get you there. What got you here is what will get you there. Y tenía que decirles que lo que los llevó o los logró que llegaran a cierto lugar, eso mismo les ayudaría a lograr a llegar a otro lugar. And this is a big life lesson. Just because you're at the top doesn't mean you've finished. Y esa es una lección de vida, porque si uno consigue un objetivo, no necesariamente tiene que quedarse ahí. Eso no termina, hay que seguir. Which brings me to the big thought of the day. We have an iceberg here. Dice un pensamiento importante para el día. Arriba hay un iceberg. Chess is the top of the iceberg. Y dice que el ajedrez es la punta del iceberg. Underneath it is the connection from one person to another. Bajo el ajedrez están las conexiones entre una persona y otra. Playing and having fun. Jugar y divertirse. Developing skills and abilities. Desarrollar habilidades, aprender. Achieving success. Conseguir éxito, ganar. And with success comes recognition. Y consiguiendo el éxito, después uno consigue ser reconocida. And that sense of recognition brings you right back again to the top with connection again. Y una vez que tienes ese reconocimiento, regresas al punto inicial, que es la conexión. In other words, we're getting a really happy human being. Y ahí podemos ser felices, ¿cierto? But we now live in the 21st century. Pero ahora vivimos en el siglo XXI. 5 or 10 years ago, there were no Uber drivers. Dice que hace 5 años, más o menos, de 5 a 10 años, no existían gente que manejaba los autos de Uber. There were no app developers. No había gente que desarrollara aplicaciones, apps. There were no windmill maintenance operators. No había gente que operaba esos, ¿cómo se llaman esos abanicos que sirven para el viento? Data analysts ¿Cómo lo have dicen? changed. Molinos, sí, molinos para generar energía. Okay. Exactamente. There were no bloggers. No habían bases de datos y no habían bloggers, gente que manejaba los blogs para... Eso no existía hace 5 o 10 años atrás. In the 20th century, you could make a very good living as an elevator operator. Dice que en el siglo XX Those don't exist anymore. hay trabajos que ya no existen. Una de ellas es que nadie trabaja manejando un elevador. Antes, no sé si recuerdan, cuando había una persona en el elevador presionando los botones para que subir o bajar. Telephone receptionists. Ya no hay también había recepcionistas telefónicas, no sé It's si all recuerdan. menus.
que llamaban a un lugar y contestaba una recepcionista y los conectaba. Ya no existe eso. Film production. Yo no existía esto es como, por ejemplo, cuando se toma una fotografía, que había que ir a un lugar y revelar los rollos de fotografía. Martin Scorsese is one of the few who still uses film. Dice que Scorsese, el director de cine, es uno de los pocos que sigue usando el filme para filmar películas, para hacer películas. When he and a couple of his friends stop producing movies, there will be no more film. Dice que cuando Scorsese y algunos de sus amigos decidan no seguir filmando con rollo de filme, eso ya no va a existir. In other words, automation is getting rid of a lot of jobs. Y dice que pronto van a cambiar muchos trabajos y muchos trabajos ya van a dejar de existir. The pace of job development is so fast that when an 18-year-old girl was asked, "What do you think you'll be doing in 5 years?" Dice que el cambio de las ocupaciones para el futuro es tan grande que si una joven de 18 años le preguntan, ¿qué quieres hacer en 5 años más? She said, "I don't know. That job hasn't been invented yet." Quizás va a decir, no lo sé, quizás mi trabajo no ha sido inventado todavía. So what we have to do is provide children with the skills to be able to do everything in the modern world that is going so fast we don't know where it's going. Entonces lo que tenemos que hacer es enseñarle a los niños y darles las habilidades, a desarrollar habilidades que puedan hacer cualquier cosa dentro del siglo XXI. In modern education talk, there's a lot of buzzwords around something called the 4 C's. En la educación actual, en las teorías modernas de educación, ahora se está hablando mucho de una teoría que se dice las 4 Cs. These are collaboration, La primera es colaboración, communication, comunicación, creativity, creatividad and critical thinking. y pensamiento crítico. And also in this modern age, we can't ignore cross-cultural communication. Y también en la edad moderna tenemos que aprender a comunicarnos de un lado a otro. Now, I like that paradigm of the 4 C's. What is that? I like that paradigm of the 4 C's. Yeah. Dice que le gusta la idea de las cuatro Cs. But the more I thought about it, the more I realized that there's a bunch of little things in there that are not included. Pero mientras más pensaba en las 4 Cs, se dio cuenta que había muchas otras cosas que no estaban incluidas para el mundo cambiante del siglo XXI. So there are 9 skills and abilities that I think I need to talk more about. Dice que hay 9 habilidades que cree que se pueden enseñar a través del ajedrez, que sabe que se pueden enseñar a través del ajedrez y son muy importantes. In the talk I gave a couple of days ago, I spent a lot of time on patterns and pattern recognition. En mi primera presentación conversamos mucho acerca de reconocer patrones. Chess players in the room might enjoy this pattern. Y dice que los ajedrecistas acá presentes pueden disfrutar aprender un patrón, ¿cierto? O identificar un patrón. This is white to move and mate in 2. I see a couple of heads nodding. Claro. Las blancas dan mate en dos jugadas. The first move. A ver, ¿quién ve la primera jugada? Bueno, dama por G7, ¿cierto? Bien. King takes. Rey captura la dama. Caballo F5 jaque, doble jaque. Está el alfil también dando jaque desde B2. Y después rey G8 y ahí el caballo da mate en H6, ¿cierto? Es una típica posición de mate de alfil y caballo. Okay. How many of you saw that answer? Dice, ¿cuántos de ustedes vieron la solución para este problema? Okay, beautiful. Bien, muy bien. Okay. Strong chess players will recognize this instantly. Dice que un jugador fuerte de ajedrez puede ver esto instantáneamente. The second thing is the ability to change and adapt to rapidly changing circumstances. Entonces, la segunda habilidad que él cree, la primera es reconocer patrones. David, and so recapping a little bit so we don't lose. What? So the first one is to recognize patterns, Right. reconocer patrones. La segunda es la habilidad de poder adaptarse a cambios en diferentes circunstancias.
And Mr. Garcia yesterday spent a lot of time on that one, so I will just go quickly. Dice que Leoncho habló bastante de eso, de poder adaptarse a los cambios. The ability to handle pressure. This again. Go ahead. La tercera habilidad que hay que desarrollar es poder soportar la presión. The ability to analyze complex situations and problems. La cuarta es la habilidad de poder analizar situaciones complejas y problemas. To see how many parts come together and how if you change one part, it will change many other things. You have to see the sort of spiderweb connections amongst things, knowing that when you make any change, it could affect things far away. Dice ver cómo de repente un componente cambia toda la situación y tratar de ver cómo una parte afecta al todo y de ahí y si se remueve una parte, ¿qué pasa? Se crea algo nuevo. This is clearly something that we see in chess all the time. Y esto es algo que vemos en el ajedrez todo el tiempo. I have a friend who is an engineer working on the F-35. Dice que tiene un amigo que es un ingeniero que estaba trabajando en un F-35. That That's is a plane, ¿eh? the most modern, es un avión. the most modern jet in the American Air Force. Sí, es un jet, un avión nuevo que están haciendo para los aeropuertos. And they're using it for the Army, the Navy, the Air Force, and the Marines. Dice que lo están usando para las Fuerzas Armadas y para los aeropuertos también, para uso comercial. And each of those services has their own special needs that they want put into that plane. Y dice que cada uno tiene que desarrollar una parte que va a ser que un componente de ese avión. And my friend, who is a chess player, Y su amigo, que es jugador de ajedrez, says when he comes to work to do engineering problems on that plane, he's playing chess. entonces su amigo le dice que cuando va a fabricar el avión para crear las diferentes partes de ese avión, está jugando ajedrez. This next one to me is so incredibly important. Collaboration, Dice que teamwork. el próximo es muy, muy importante, que es la habilidad de trabajar en equipo, la colaboración. Now, I came to the chess world not as a professional chess player like Beatrice or several others. I came to chess as somebody who liked to play. Dice que él entró al mundo del ajedrez no como jugadores de ajedrez, sino más bien como alguien que le gusta jugar recreativamente. So I had to learn not just about chess, I also had to learn about teaching because I wasn't a teacher either. Dice que tú no solamente tuvo que aprender a ajedrez, sino que también tuvo que aprender cómo enseñar, porque tampoco era profesor. If it weren't collaboration, I would still be selling real estate. Dice que si no hubiera habido gente que hubiera colaborado con él, todavía estaría vendiendo inmobiliarios o siendo actor o músico. Now, Bobby Fischer is a notable example of someone who did not collaborate. Bueno, Bobby Fischer es un ejemplo de una persona que no necesitó mucha colaboración, But there are very few Bobbies. pero hay muy pocos ejemplos como él. Most of us must work together in a team. La mayoría de nosotros tenemos que trabajar juntos en equipos. Now, many, many years ago, I was studying to be an actor, which is what I did for about 10 years. Dice que hace muchos años estudió para ser actor, lo cual hizo por casi 10 años. And the head of our department at the university called a bunch of us in together to hold a special seminar in what it means to be a professional actor. Y dice que el jefe del departamento de la universidad los llamó a todos los estudiantes y los reunió para decirles qué significa ser un actor profesional. And he was asking us what we thought was the most important thing we could do as a professional actor. Y les preguntó qué es lo más importante que pueden hacer como actores profesionales. And we said things like research your character, learn your lines, be on time, things like that. Y dijo algo como, bueno, investigar los personajes, aprenderse las líneas y llegar a tiempo. Y cosas como esas. And he said, those are all what we expect. The most important thing Y dice, todas esas cosas hay que hacerlas, pero lo más importante
You must be easy to work with. Lo más importante es que tiene que ser fácil trabajar contigo. It does not matter how good you are at anything. If you're not easy to work with, people are not going to enjoy working with you. No importa lo bueno que seas o la buena que seas en algo, la gente no va a trabajar contigo, no va a colaborar contigo si no eres una persona fácil de trabajar contigo. This is my team in the school where I work now. Ah, bueno, este es nuestro equipo en la escuela Dalton. And we have assembled a team of grandmasters, women's grandmasters, women international master, Tenemos un international equipo masters, de- experts. Un equipo de grandes maestros, internacionales, expertos, todos que trabajamos con el equipo de ajedrez. Many years ago, when I was in the business world, I read a book, and the fellow said, if you want to be successful, hire people and work with people who know more than you. Dice que hace muchos años un amigo de él en el mundo de los negocios le dijo, si quieres tener éxito, contrata gente que sea mejor que tú. And that's what I do. Y eso es lo que él hace. Everybody at that table knows more than me. Todo el mundo en esa mesa sabe más que él. And we work together beautifully. Y trabajamos muy bien todos juntos. I'm sure you recognize him, ¿Lo reconocen? ¿Quién es? Steve Jobs. Steve Jobs. One of the keys to Apple is that Apple is an incredibly collaborative community. Dice que una de las claves de la compañía Apple es que la compañía es extremadamente se colabora muy bien, se trabaja muy bien en equipo. Now, many years ago, I got to take part in an experiment that I don't think has ever been done before. Hace muchos años fui parte de un experimento que no cree que se ha hecho antes. The publisher of Lucky Magazine invited me to come in and teach the entire staff how to play chess. Dice que la persona que publica esta revista que se llama Lucky es Suerte, lo invitó a que le enseñara a todas las personas que trabajaban para la revista. And the idea was that this might help them in their performance at the magazine. Y la idea era que eso les podía ayudar a mejorar su rendimiento dentro de la revista. So at the end of 8 weeks of training, I asked, did this in fact help you in any way? Después de 8 semanas, él preguntó, ¿y esto les ha ayudado de alguna manera? And there were 2 answers that just blew me away. Y le dieron 2 respuestas que lo enviaron, blew you away, es como te enviaron arriba a la luna, algo, no a la luna, pero como que lo sorprendieron exactamente. One man said that when he came to work, he felt that he was a rat doing a maze. He was very good at doing the maze, but nevertheless he was a rat in a maze. Dice que un hombre le dijo, bueno, cuando antes venía al trabajo me sentía como una rata dentro de esos lugares como... Laberinto, gracias. Como dentro de un laberinto. But now, after playing chess, he feels he's looking down on the maze. Ya. Y ahora que está jugando ajedrez, veía que el laberinto, él no estaba dentro del laberinto, sino que él podía ver el laberinto abajo. That's a very different perspective. Y es una idea muy diferente. The other answer that I got, really, it was just amazing. This senior manager said that her job was to put teams together for special projects, and putting a magazine together is nothing but a series of special projects put together to finally give you a magazine. La otra cosa fue que la jefa de los proyectos dijo que su trabajo era formar equipos que desarrollaran diferentes componentes para después poder publicar la revista. Ese era su trabajo, formar los equipos que van a hacer esto, lo otro, y ahí poder desarrollar la revista. And now that she had played chess with everybody else on the staff and watched other people play chess, she could see these different personalities coming out. Some people were afraid to make a decision. Some were a little too bold. Some people recognized that they must make a decision within a confined period of time, even with incomplete information. Dice que después de que ella empezó a aprender a jugar ajedrez y vio a otras personas jugando ajedrez, empezó a reconocer ciertos patrones de la personalidad de las personas. A algunos les costaba tomar decisiones,
a otros eran muy fríos, no se envolvían emocionalmente en las partidas, o otros tenían, no les gustaba trabajar bajo presión. And the result of that was that she could now assemble teams and assign roles within teams much more accurately. Entonces ella logró entender qué equipos tenía que formar considerando las características de cada persona. And the efficiency of the magazine improved dramatically because of chess. Y dice que la efectividad de la revista, el trabajo mejoró notablemente porque aprendieron a jugar ajedrez. And the improved collaboration in the job force. Y mejoró sobre todo la colaboración en el trabajo. Another very important skill or ability is the ability to persevere no matter what the obstacles are. Bueno, acá otra habilidad, el ser perseverante sin importar los obstáculos o las dificultades que se presenten. And of course, when you're playing chess, your opponent is doing nothing but trying to put obstacles in your way. Y por supuesto, cuando juegan ajedrez, su oponente, su rival, trata de hacerle la vida lo más difícil posible. So in the wonderful, safe environment of chess, we get to practice this. Y en este ambiente de seguro dentro del tablero de ajedrez, practicamos esto todo el tiempo. Another very important thing is, no matter what happens, we don't give up. I was once talking with a Navy SEAL, and I asked him, what's the difference between you and all the people in your training program who did not make it to becoming a SEAL? I have to explain what is a Navy SEAL. Okay. Okay. Bueno, no sé si saben que lo que son los Navy SEALs. Son fuerzas especiales que están entrenados para entrar para operaciones especiales que son muy difíciles. Son comandos altamente entrenados. Entonces él dice que una vez conversó con alguien que era parte de esos comandos y le preguntó cómo podían tener éxito en esas operaciones. He said, I wasn't the fastest, I wasn't the smartest, I wasn't the strongest, I was the one who didn't quit. Entonces él le dijo, mira, yo no era el más fuerte, yo no era el más inteligente, no era el mejor, pero yo era el que nunca me daba por vencido. Here's Garry Kasparov with Deep Blue. Acá está Garry Kasparov cuando jugó con Deep Blue. No sé si se acuerdan de eso. I'm asking them if they remember. Even the best in the world has to learn these lessons. Incluso el mejor del mundo tiene que aprender estas lecciones. In his second game against Deep Blue, he resigned. En la segunda partida del match contra Deep Blue, Kasparov se rindió. Because he wouldn't analyze a little bit further. Porque no analizó un poco más de lo que debía. He thought Deep Blue was better than it actually was. Porque consideraba que Deep Blue era mejor de lo que realmente era. And he believed his opponent. Y creyó en su oponente. If he had looked a little bit further, he would have found that he could draw that game. And then he doesn't lose the match. Si hubiera pensado un poco más, podía haber encontrado la respuesta y no habría perdido la partida. You must have the ability to control your emotions, and we can learn this through chess. Dice que tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, y podemos aprender esto a través del ajedrez. O sea, y cambiar de acuerdo a las circunstancias. I was once at a tournament in New York called the New York Open, and international Kamran Shirazi was playing a game. I'm going to explain who Shirazi is. Okay. Okay. Yeah. Bueno, este es un maestro internacional Shirazi que nació en Irán, ahora vive en Francia, pero vivía en Nueva York, que andaba en jugaba hasta las 5 de la mañana en todos los lugares. Era un típico personaje del ajedrez neoyorquino, pero ahora está en París. So he was playing against a grandmaster. Entonces estaba jugando en el New York Open con un gran maestro. Yeah. And there were a bunch of us watching this game. Y había un grupo de nosotros mirando la partida. And the grandmaster made a move that was so powerful, everybody watching the game stepped back. Dice que el gran maestro hizo una jugada que era tan buena que todo el mundo dijo, Shirazi took a drink of water,
put his cup down. It was empty. He stared at the ceiling for a moment. He got up, picked up his cup, went to the water fountain, filled it up again, came back, sat down, took another sip of water, stared up at the ceiling, and then buried his hands in his head for 15 minutes. Y Shirazi, cuando vio la jugada, tomó un poco de agua, después se levantó y fue a buscar más agua y tomó un poquito más y se relajó y empezó a pensar, como por 15 minutos. And everybody is saying Shirazi is dead. Y todo el mundo pensó, Shirazi está muerto, ya perdió. After 15 minutes, he uncorked a move, and again, everybody went, whoa. Y después de 15 minutos hizo una jugada buenísima y todo el mundo dijo, ah, encontró la defensa. He had total control over his emotions. Tenía total control sobre sus emociones. And he looked deep, and he found a brilliant move. The game was eventually a draw. Y pensó, la partida, pensó profundamente y la partida eventualmente fue tablas. So in the first example with Mr. Kasparov, we saw a certain amount of despair set in because he didn't have control over his emotions. Dice que piensa que Kasparov perdió esa partida porque no tenía control sobre sus emociones. Here we saw Mr. Shirazi absolutely calm no matter what is happening. En cambio, Shirazi estaba completamente tranquilo, no importaba lo que pasara. Now there's a third example in the opposite direction, and that's being too happy. Bueno, y hay otro ejemplo que a veces uno no puede estar muy feliz o muy contenta. There was an 8-year-old girl at the World Youth. Dice que había una niña que estaba jugando en el Mundial Juvenil. Last round, if she wins, she's the world champion. La niña tenía 8 años y si ganaba la última partida, se convertía en la campeona mundial. She's totally crushing her opponent. Y estaba ganando, tenía todo ganado, estaba masacrando a su oponente. Her opponent has a couple of scattered pawns, a knight and a rook. Su oponente solamente tenía una torre. What is that? A knight and a rook. Solamente una torre y un caballo. She still has her queen. She's about to promote another pawn to a queen. And there's another one not far behind. Y ella tenía una dama y tenía 2 peones y estaba a punto de promover o coronar otro peón. It's a total crush. Her opponent gives her a little check with the knight. Dice que su oponente le dio un jaque de caballo. And the king has 2 choices. It can go up out into the open or down behind its pawns. Y el rey tenía 2 opciones, o irse cerca de los peones o salir de ahí a un lugar más abierto. This little girl is paying no attention to her game. She is dancing around the room, the happiest little girl in the planet, because she is about to be the world champion. Dice que esta niña no estaba prestando atención a su partida y estaba feliz, y estaba como moviéndose en la sala de juegos, no estaba prestando atención. She gives no thought to her next move. No pensó en la próxima jugada. If she brings the king out, it's wide open and perfectly safe. Si mueve el rey hacia una posición hacia afuera, dice que gana la partida fácilmente. She tucked it down behind her pawns. Dice que movió el rey detrás de un peón. And her opponent's rook slid down, checkmate, she loses. Y dice que su oponente movió la torre en la última fila y le dio mate. So you have to control your emotions, both the happy and the... Entonces tienen que controlar sus emociones, aunque estén ganando y se sientan muy felices. Another thing that we spoke about at great length was impulse control. I'm not going to go into that further. We've covered that one. But I do want to talk about this cute little game here called the Maharaja and the Sepoys. I don't know how it got that name, but when you have a child who has tremendous impulse control problems, I like to play this game. You have only a queen. David, Yeah. I really have to Okay, explain sorry. this Yeah, to them okay, because yeah, sorry. este es un juego que se llama de Maharaja. No sé si lo conocen. Yo creo que no. No se conoce en Sudamérica. Es un juego que utilizamos para entrenamiento y se juega. Un lado tiene todas las piezas, el lado de las negras, como pueden observar, y el otro solamente tiene una dama. Pero la dama tiene cierta característica. But the queen also moves like a knight. La dama puede mover como caballo. Es una dama a caballo.
So if you put the queen in the center of the board, she controls a block of 25 squares. Justamente, si pones la dama en el centro del tablero, controla, A block, a square, controla un bloque de 25 casillas with rays going out to another total 35 squares. y un total de 35, porque mueve como dama y como caballo. White wins by checkmate, Y dice que el blanco puede dar mate. black wins by capturing the white queen. Claro, para que el blanco gane tiene que dar mate con la dama caballo, y si el negro quiere ganar tiene que capturar la dama. Ese es el juego, un juego de entrenamiento para principiantes, muy bueno. In chess, we have the term loose piece. That's the piece that's not guarded. En el ajedrez tenemos un término, Loose piece, ah, the piece that's not guarded. sí, que es una pieza, cuando una pieza está colgando, no está defendida. Así le dicen acá también, ¿eh? Colgada, sí. If you have a loose piece on the board, that queen is probably going to get it. Y si hay una pieza que no está defendida, que está colgada, seguramente la dama caballo se la va a comer. Children who play fast lose pieces very quickly. Dice, los niños que juegan muy rápido, que mueven muy rápido, pierden las piezas muy fácilmente. After 3 or 4 games, they usually settle down and improve their impulse control tremendously. Si juegan esta partida con los niños, después de 3, 4 partidas, van a poder controlar su impulso de mover y van a ser más cuidadosos con las piezas. This is a wonderful technique for helping children who have impulse control. Es un excelente juego para enseñarles la habilidad de... A todo esto sí se puede dar mate. David, one second. I will explain to them that you can actually give a checkmate with a dama caballo. Ah, yes. Por ejemplo, si no está el alfil en F8 y la dama está en G7 y está el rey ahí, es mate. No sé si... Porque la dama le está dando jaque como caballo y el rey no puede mover a F8 porque está la dama. Hay muchos patrones de mate en ese juego, pero más que nada la idea es que los niños aprendan a no perder sus piezas y a controlar sus impulsos, no jugar jugadas impulsivas sin pensar. And the final ability or skill is the ability to formulate a strategic plan to figure out how you're going to get where you want to go. Y la habilidad número 9 es saber formular un plan estratégico para lograr cierto objetivo. Because if you don't know where you're going, Porque si no saben a dónde van, it's hard to figure out how to get there. es muy difícil saber cómo llegar ahí. All of these things that I've just talked about have a very clear chess application. And once they've learned these ideas through chess, they can learn that they apply to other things in their lives. Dice que estas 9 habilidades están conectadas con el ajedrez. Y si las aprenden, después van a tener la disciplina suficiente para tener éxito en cualquier cosa. So success is something that we've talked about. How do you achieve success? Learning one thing at a time and just keep improving, and your confidence gains and your skill level improves, and then you have a terrific achievement. Entonces dice que en la charla anterior él habló acerca de cómo se consigue el éxito y básicamente es un paso a la vez. But O sea, uno failure, consigue algo sorry. y después se construye sobre eso y nuevamente sobre eso y se continúa ese proceso y se consigue éxito. Failure is also learned. El fracaso también se aprende. There was an experiment that psychologists did several years ago. They had 2 big vats with water, and they put a rat in each one. The wall was too high for the rat to get out, so they had to swim. Dice que los psicólogos hicieron un experimento que tenían como 2 vasos grandes de agua o como floreros y adentro había una rata, en cada uno tenía que nadar para poder sobrevivir. After a little while, they fished one of the rats out and let the other swim until it sank. Then they pulled it out and revived it. Dice que por un tiempo dejaron que nadara hasta que se cansó y cuando se sumergió, ahí la salvaron. They let them rest for a little while, La dejaron descansar
and then they put them back in the vats. o Sank. contenedor con agua. The one that sank first sank immediately. Dice que la que se sumergió primero, la primera vez, se sumergió de inmediato. He gave up. He learned he was not getting out. Automáticamente se rindió. The other one kept going far longer than its friend had gone before it sank. Y la segunda rata, que había durado más, esta vez duró mucho más. It had learned it was getting out one way or another. Y trataba de salir de una forma o de otra. So they taught one rat to fail and they taught one rat to succeed. Entonces le enseñaron a una rata a sobrevivir y a la otra a ser exitosa. Success is simply doing something better than you did before. If you El don't, éxito es cuando uno aprende a hacer las cosas cada vez mejor. so if you don't know anything about the chessboard and you learn how to name all the squares, you've had a success. Dice que si no sabían nada acerca del tablero y aprenden los nombres de las casillas, ya han logrado éxito. If all you know is that the rook looks like a little tower, and then you learn how to do the ladder checkmate with a couple of rooks, you've had another success. Dice que cuando aprenden a dar mate con rey y torre, ya también es éxito. Cada paso es éxito. And we just keep building and building and building until they're very, very successful. Claro. Y dice, hay que seguir construyendo la base. And it all comes back down to the emotional intelligence. That's what we're really teaching with chess. We're also teaching the science, we're also teaching the art, we're teaching the creativity, but mainly we're teaching them to be good human beings. Dice, lo que realmente estamos enseñando es inteligencia emocional. No estamos enseñando ciencia, sencillamente inteligencia emocional. And I have to admit, when I first started teaching, I had no experience with teaching. And I ran into these children in the South Bronx, and they thought that everybody in the world was out to get them. And they weren't wrong. And they thought that they had to fight to protect everything that they had. And after they learned to play chess, and after they became successful at chess, they learned that the world was not their enemy. They learned that they could navigate this complex place beautifully, and they were the equal of anyone. They went from being very unhappy to being very happy. Dice que cuando comenzó a enseñar en el Bronx, los niños pensaban que todo el mundo estaba en contra de ellos y que tenían que protegerse, que tenían que estar siempre a la defensiva. Pero cuando aprendieron a jugar ajedrez, se dieron cuenta que podían abrirse y ser mucho más felices. So life is a great big journey, Entonces, all the way to the end. And I'm very grateful to have had chess as a guide, a friend, an adversary, to push me further and further. And I hope that all of you will pay a special attention to that concept of collaboration, because the people in this room are going to be your best allies going forward. The more you communicate with each other, the more you work with each other, the more you talk about what problems you're having, what solutions you've come up with, the more you work together, the more successful you and your children are going to be. We all have to work together. And this conference, for example, is an example of that precisely. If it weren't for Beatrice and Juan Carlos and Guillermo, none of this would have happened. They all worked together beautifully to present this amazing conference. I have to translate. I'm sorry. Voy a traducir. Bueno, entonces dice que la vida es un viaje hasta el final y que tenemos que estar agradecidos, que tenemos el ajedrez para que nos guíe, como un amigo, como un adversario constante que nos empuja en nuevas direcciones en este maravilloso viaje. Pero dice que lo más importante es la colaboración. Si no fuera por la colaboración, no se podía haber realizado este congreso. Habla de Guillermo, de Juan Carlos. Okay. Juan Carlos Carranza y Guillermo Soria.